Buenas tardes aquí, buenos días en otros territorios, en otros lugares donde también nos están escuchando. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos todos a Archivos del Común 4, Archivos por Venir, esta cuarta edición del Seminario Archivos del Común que organizamos desde hace 6 años desde la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía, y ahora desde otros muchos lugares y plataformas que se han sumado en esta edición, como ahora vamos a comentar. En realidad, Archivos del Común 4 comenzó ayer con algunos imprevistos, son tiempos complejos, tiempos pandémicos. Damián Cabrera, una de las coordinadoras que trabaja con nosotras en este seminario desde la Red Conceptualismos del Sur, desde Paraguay, no ha podido viajar por todos estos problemas que encontramos ahora, ¿no?, con las fronteras, que si ya eran pocos, si ya eran muchos, con el COVID se implementan, así que le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, que no está en Madrid, pero bueno, desde Asunción estamos con Damián también. Y en la misma tónica de imprevistos y imprevisibilidades, Erika Maluguiño, que iba a ser nuestra conferenciante de apertura, ayer no pudo asistir porque se encontraba enferma, pero bueno, la mandamos también un saludo cariñoso y esperamos que en los próximos días podamos grabar su presentación y ponerla a disposición de todas. Bueno, Archivos del Común, como decía, es este encuentro bianual que venimos pensando en la línea de colaboración que tiene el Museo Reina Sofía y en concreto la pequeña célula multiforme que es Museo en Red, en la que trabajamos de manera sostenida con distintas redes de agentes y distintas plataformas. Bueno, quería empezar mencionando, y ya lo he olvidado, que todo este seminario está siendo traducido de manera simultánea por nuestras traductoras, a las que también mandamos un saludo y un agradecimiento, y quería mencionarlo porque muchas veces nos olvidamos que tenemos que hablar despacio para también facilitar o hacer posible el trabajo de las traductoras, así que ya todas lo sabemos. Y bueno, en esta idea que desde el museo sostenemos, yo soy Sara Buraya, trabajo en el Museo Reina Sofía, vais a ver distintas acompañantes desde la red también en estos días. Y en este trabajo sostenido que hacemos, una de estas líneas que tenemos con la Red Conceptualismos del Sur tiene que ver con los archivos, con la práctica archivística tal y como la entendemos, como una práctica situada, que es un modo de leer el presente, el pasado, la memoria, pero también de proyectar futuros posibles, ¿no?, a través de ese trabajo específico del archivo, que entendremos como esta práctica social y política atravesada por las condiciones que nos atraviesan en la vida. Quiero también mencionar, bueno, como decía, cada 2 años hacemos este encuentro. La última vez que lo hicimos en septiembre de 2019, desde ese septiembre, ayer en la sesión inaugural, que no tuvimos conferencia, pero sí tuvimos la presentación del libro Archivos del Común 3, y allí quisimos hacer un vínculo entre la edición 3 y la edición 4, utilizando ayer la metáfora de la semilla y la enredadera, ¿no?, de cómo Archivos del Común se ha convertido en un entramado archivístico, pero también político, pero también afectivo, de amistades, de afinidades, en el que en esta nueva edición se suman muchas otras experiencias de archivo. Algunas están aquí y otras están en los otros 8 centros de arte y cultura que se han sumado a esta edición en un desborde territorial que hemos llamado de presencialidades descentralizadas, que tiene mucho que ver con el desborde en general que la Red Conceptualismos del Sur trae a nuestras vidas y con la que trabaja, pero que creemos absolutamente rico y movilizador. Y sí me gustaría mencionar las instituciones que están colaborando y que se han sumado a esta edición. Desde algunas de ellas nos están viendo ahora mismo, en este instante, han habilitado espacios para poder seguir esta y las siguientes conversaciones. Y estos espacios son el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC de Ciudad de México, Londres 38, Espacio de Memorias desde Santiago de Chile, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo CENAC desde Santiago de Chile, el Museo Castañino Macro, Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino y Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, todo ese nombre es una misma institución, que también nos siguen desde Rosario, Argentina.
y que de hecho esta tarde participan con la segunda mesa de esta tarde que vamos a poder ver desde aquí, es la mesa que ha tenido lugar allí en Rosario. El Centro Cultural Parque de España, en Rosario también, el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, en La Plata, Argentina, y el Centro de Arte Experimental de Vigo, en La Plata, Argentina, y también Casa Río, en Punta Lara, Argentina. Desde todos estos lugares se han sumado con distintas iniciativas, que algunas son en formato, digamos, conversatorio, otras son activaciones con las comunidades de esas instituciones, como por ejemplo ver y poder responder a las conversaciones que tenemos aquí, y otras toman otro formato más festivo, como un picnic, por ejemplo, ¿no?, que cerrará todo el encuentro. También en esta edición hemos querido sumar distintos modos de aproximarnos al archivo, como son el cuerpo o lo performativo, lo que sucede en el presente, y vamos a tener la performance de Diego Yenderhacker el viernes por la tarde, que nos acompañará después de la mesa. Y también el sábado vamos a cerrar con una intervención sonora muy especial de Maggie Dávila, ya a mediodía, que nos permitirá también entrar con los cuerpos, ¿no?, y habitar este espacio del museo de otro modo. En esta primera sesión, bueno, también quería como un poco contaros que cada una de las ediciones ha venido atravesada pues, por una inquietud o por un concepto, por una idea a través de la cual invitábamos a una serie de experiencias de archivo que no trabajan, digamos, con la misma materia o con las mismas memorias, ni siquiera muchas veces con las mismas metodologías, pero que proponemos como un marco posible referenciar, que abrazar para juntarnos alrededor de ciertos ejes. Y este año, bueno, el seminario generalmente son meses y meses de conversaciones que vamos sosteniendo, proponiendo experiencias que vamos conociendo, que vamos buscando, dialogando entre la red y el museo sobre ellas. Y en esta ocasión, como habéis visto, pues el título es Archivos de Porvenir. Porque si algo nos ha sucedido en estos 2 años atravesados por una pandemia era esa sensación de la dificultad de pensar en el futuro desde un presente realmente incierto. Ni siquiera sabíamos si sería posible que el seminario tuviera lugar, ni si podríamos volver a una presencialidad, ni si la complejidad de atravesar océanos y sobre todo fronteras nos iba a permitir juntarnos en un espacio como finalmente está sucediendo, no todas, pero sí casi todas. Y desde esa idea de la imposibilidad de proyectar un futuro, de alguna manera pensábamos que los archivos en su mirada al pasado contienen, ¿no?, son el germen de muchos posibles futuros. Y ese fue un poco el punto de partida, ¿no?, esa temporalidad quebrada, esa temporalidad en la que no somos capaces de situarnos ahora. Desde esa duda empezamos a pensar que Archivos del Común tenía mucho que decir sobre cómo podemos mirar hacia ese futuro. Y dentro de ese marco, espero no estar dejándome nada importante, dentro de ese marco hoy iniciamos la segunda sesión ya física con esta primera mesa que es titulada Archivo Vital, Archivos en Pandemia. Los ejes tienen títulos como varios títulos a la vez, ¿no? La idea de la línea contiene que tú misma te puedes posicionar ante el enunciado de esa tarde de un modo u otro y es abierta la interpretación, pero en esta sesión de alguna manera se cruzaban 2 ideas, la idea de archivo vital, que tiene que ver con cómo todos los procesos de archivo están atravesados por la vida y eso significa por unas condiciones cambiantes que también de alguna manera cambian los posicionamientos en las políticas de archivo y la posibilidad de hacer y están marcados por ese cotidiano, ¿no?, de lo que cada día te sucede que va transformando las prácticas archivísticas y que de alguna manera la noción de vida íntima se mezcla en ese hacer de los archivos como espacios para describir el mundo, ¿no?, y para generar relatos.
y cómo, de alguna manera, ese paisaje político que el archivo nos está mostrando, a partir de cómo se construye y de los relatos que está proyectando, se configura de alguna manera a través de gestos biográficos, ¿no? Y en momentos en los que las condiciones de vida pues son tan cambiantes y tan complejas como las de la pandemia, uníamos también esa idea de archivos en pandemia, que de alguna manera nos preguntábamos cómo el COVID y sus condiciones cambiantes han cambiado las condiciones de trabajo en los archivos, pero también las condiciones de acceso a los archivos, marcando de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Suponiendo una disrupción en procesos de investigación que están generando relatos y a su vez como alterando la posibilidad de esas investigaciones y alterando por tanto sus resultados y los modos, ¿no? y la capacidad de pensar los resultados de esas investigaciones a futuro. Y lanzábamos dos preguntas que eran ¿qué tipo de trabajos cotidianos implican la sostenibilidad y el mantenimiento de archivos? Y ¿de qué modo se articulan las relaciones íntimas que los sostienen? En esta mesa, que como todo en Archivos del Común 4 es también orgánica y cambiante, en un primer momento íbamos a tener a las 4 experiencias de archivo aquí en el auditorio. Ahora mismo me veis a mí acompañando a una de ellas, que ahora voy a presentar. Y a su vez tendremos otras 2 participaciones online que vamos a poder ver desde aquí, con las que también podréis, mira, creo que van a aparecer, ahí están, Lía Colombino y Rosemary Greenham. Y bueno, alrededor un poco de esta idea del archivo vital y de los archivos de pandemia, y la cuarta intervención que íbamos a tener esta tarde, Diego Cazar Vaquero, que viene de Ecuador con la experiencia de la barra espaciadora, pues también acaba recién de llegar, de aterrizar a Madrid, por lo que era muy complicado sumarla a esta mesa sin que tenga pues un tiempo de descanso y de poder aclimatarse a Madrid. Y entonces vamos a pasar su intervención al viernes, pero estará con nosotras. Y bueno, entonces sin más voy a dar la palabra al primero de estos archivos vitales de vida y en pandemia. Tengo a mi lado a Ángeles Donoso Macaya y Carolina Saavedra, que vienen de la experiencia Archives in Commons, Migrant Practices, Knowledges, Memories desde Estados Unidos, en concreto desde la ciudad de Nueva York y en concreto desde el barrio del Bronx. Y van a compartir con nosotras la experiencia que llevan ahí a cabo. Ángeles Donoso Macaya es educadora e investigadora, es profesora de literatura y cultura visual latinoamericana en la State University de Nueva York y coordina el proyecto Archivos en Común, Prácticas, Conocimientos, Memorias Migrantes, que es parte del seminario sobre participación pública e investigación colaborativa en el Graduate Center de la misma universidad. Sus áreas de investigación incluyen la teoría y la historia de la fotografía latinoamericana, la producción de contraarchivos y el activismo por los derechos humanos y los feminismos. Muchas gracias, Ángeles, por estar aquí hoy. Y Carolina Saavedra es educadora en el Stone Barnes Center for Food and Agriculture de Nueva York, una organización sin fines de lucro que trabaja en pos de un sistema alimentario saludable y sostenible y es su chef en La Morada, restaurante y centro activista fundado por su familia en el Bronx. Su trabajo se nutre de conocimientos ancestrales recibidos en San Miguel de Ahuehuetán, Oaxaca, donde estudió tradiciones culinarias mixtecas y su formación en el Centro Culinario Internacional. Ha sido docente en museos como The Bronx Museum of Arts o en el Metropolitan Museum de Nueva York y también se encarga del jardín Bruckner Mott Haven y es creadora de La Memoria de las Hierbas, uno de los núcleos del proyecto que nos van a presentar esta tarde. Muchas gracias a todas por estar aquí y doy la palabra ya a Ángeles y a Carolina. Muchas gracias, Sara. Quería agradecer también en especial a Ilimani y a Maite por toda la organización y a todas las personas que están involucradas en este esfuerzo. Es precioso poder estar acá, de verdad, es como un lujo y estamos muy, muy contentas de poder compartir con ustedes sobre archivos en común. Y a propósito también de lo que hablaban ayer en la presentación del libro, ¿verdad? Y de lo que estaba comentando Sara ahora,
la necesidad también de transformar las instituciones en las que trabajamos y en las que nos desenvolvemos. En mi caso, por ejemplo, la universidad, y la universidad pública en específico. Archivos en común, como se llama en español, si bien yo soy la investigadora responsable, este no es un proyecto de mi autoría y me gustaría partir diciendo eso para arrancar de cuajo también, ¿no es cierto?, esa noción de autoría moderna tan premiada por la Universidad Neoliberal. Y este es un proyecto, como decía Sara, radicalmente situado en el espacio-tiempo del presente pandémico, tal y como se ha vivido en el sur del Bronx. El proyecto de Archivos en Común nació de la necesidad de apoyar y de expandir iniciativas de ayuda mutua que se estaban desarrollando en la ciudad al comienzo de la pandemia, y ese principalmente es uno de sus objetivos principales, ¿verdad? Apoyar, expandir y ayudar a través de la documentación, del apoyo y la diseminación de formas de activismo inmigrante en sus comunidades. Comenzamos a trabajar en este proyecto en junio del año pasado, y ahí están viendo la entrada del restaurante La Morada y Natalia sosteniendo un ramo de globos, esto era para su cumpleaños. Natalia también es la que está en nuestras poleras y es la mamá de Carolina, y Carolina les va a hablar más de La Morada en unos minutitos. Y entonces, ¿verdad? Comenzamos a trabajar en este proyecto con la Morada, con este restaurante. Y para mí como profesora, como investigadora también de archivos, era muy importante que este proyecto realmente tuviera una orientación anticapitalista, descolonial, y que buscara también desmantelar los muros físicos y conceptuales de la universidad, ¿verdad? Sobre todo la universidad pública, que es una institución que supuestamente está ahí para servir a las comunidades que la rodean. Y entonces, pero estas no pueden ser palabras solamente, ¿verdad? ¿Qué significa hacer un proyecto con una orientación descolonial? ¿Qué significa hacer un proyecto anticapitalista? Y en ese sentido, durante mucho tiempo también fue como pensar y formular qué maneras de hacer documentación y de archivar estas formas de activismo podían surgir y podían ser significativas. Y entonces ahora Carolina les va a contar un poquito más sobre La Morada y sobre el sur del Bronx. Voy a hablar en inglés because my Spanish is not very good looking. So again, my name is Carolina Saavedra. I am going to speak on La Morada, right? We opened back in 2009. This is when there's a great economic recession happening, so all odds are against us. Despite the fact that there's an economic recession, right, my parents put all of their life savings into opening this place, right? My parents are undocumented immigrants who migrated from Mexico due to NAFTA, so the North American Free Trade Agreement was what caused them to be displaced from their hometown and land in the South Bronx. Now, to give some context of what the South Bronx is, where we're located, right? It's all the stats against us, right? So 1 in every 3 kids, right? So if we were all children in this room, the third person next to you will have asthma. If we were all young adults in this room, 1 out of every 4 would be inside the incarceration system. 1 in 4 has high sugar rates, and any health that comes because of environmental racism, so asthma, right? High blood pressure, high blood sugar, diabetes, you name them, we have the top of the top. And this is in a state, right, in a city that is filled with wealth. But the South Bronx was, redlined to be secluded from all of that wealth, all of the, nutrients that could have been given to this little community, right? It was purposely made the way it was made. So the I-87, right, was built to seclude it from the whole city. So, right, we have Hunts Point right near us. One of the biggest food distributions in the nation, yet all of the food that comes here bypasses the South Bronx and goes straight into the city, or even Pennsylvania, Connecticut that's above us, and other different states. So this is why my parents opened La Morada. As to translate in Spanish, right, it's a dwelling place. It's not just the color purple. And they did it, right, because they wanted to stop being exploited. As many undocumented immigrants in that country, everyone gets exploited, everyone gets underrepresented,
underserved, you name it, all odds are against them. So they wanted to build this place that is not just to feed people healthy nutrition food at a reasonable price, because everything out there is just too expensive, and it shouldn't stop families from being able to have access to a restaurant. But my family is very, very into activism, so this couldn't just be any restaurant you go into. Right, my brother, he self-deported himself to bring out anything that, any injustice that's going on with undocumented folks and incarceration system in like few places like, Florida, Texas, just to name a few. Yeah, so this place is not, you just go sit down and you eat and you leave the door. Like many regular restaurants, right? It's just seen as a transaction, as you're just like a money and that's it, you go bye-bye. For us, it's not. Is no, we're gonna nourish you. We're gonna feed you mind, body, and spirit. And you're gonna sit with us, and you're really gonna learn what you're eating, what the surrounding around you is, and how privileged you are to be here right now, and how can you use your privilege to help the people and the community around you. Yeah. Entonces, bueno, entonces, con ese contexto de La Morada, ¿verdad? Estábamos pensando, para mí, sobre todo como alguien que trabaja con archivos y con documentación, tenía muchas reticencias al comienzo sobre cómo documentar este activismo, ¿verdad? Esto no podía ser un proyecto de historia oral en el que se recolectaran testimonios para ser después encapsulados en la universidad para que después otros investigadores llegaran a usarlos. O sea, ¿de qué puede servir eso? Y cómo se puede archivar de una manera que sea éticamente consecuente con esta idea de la ayuda mutua, ¿verdad? Y quería compartir brevemente una cita de Yves-Tak and Wayne Young, y es de un artículo que se llama Our Words Refusing Research, o sea, como esa idea de rehusarse a hacer investigación. Y dicen, observamos que gran parte del trabajo de la academia es reproducir historias de opresión con su propia voz. En la ideología colonial de los colonos, el dolor es evidencia de autenticidad, de la verificabilidad de una vida vivida. La academia, formada e informada por la ideología colonial de los colonos, ha desarrollado el mismo paladar para el dolor. Investigadores de las ciencias sociales emergentes y establecidos se proponen documentar los problemas que enfrentan las comunidades y a menudo al hacerlo recirculan tropos comunes: disfunción, abuso, negligencia. Las narrativas del dolor siempre son incompletas. Lamentan los desiertos alimentarios, pero se olvidan de ver las innovaciones alimentarias. Lamentan las junglas de cemento, pero ignoran las rosas y el tabaco que emerge del cemento. La investigación centrada en el deseo no niega la experiencia de la tragedia, el trauma y el dolor, pero posiciona el conocimiento derivado de tales experiencias como sabio. Y esta es como, en resumen, como la filosofía detrás de Archivos en Común, ¿verdad? Entonces, parte de las cosas que hemos hecho como dentro de la universidad y para el público general ha sido hacer charlas sobre activismo migrante. Tuvimos una charla, como mencionaba Carolina, su hermano Marco, ¿verdad? Que se infiltró en un centro de detención, se hizo deportar junto a Claudia Muñoz, que también ven en esa fotografía, una charla por Zoom sobre activismo migrante. Y también con Carolina comenzamos a pensar en otras maneras también de cómo sostenernos en la pandemia, ¿verdad? Y así fue como surgió la idea del taller de la memoria de las hierbas, sobre el cual Carolina les va a hablar en unos segunditos, pero quería decir algo más sobre los archivos también, y es algo que está muy en resonancia con lo que se ha planteado aquí, y es como pensar en el archivo, ¿verdad? Y en torno a esta idea del archivo vital y el archivo, cómo crear esta memoria del presente. ¿Qué significa documentar en este contexto, verdad? Y qué significa también ayudar a sostenernos colectivamente, como cuidar las distintas formas de vida, no solamente la vida humana, sino que también la vida de la tierra, ¿verdad? La vida de los insectos. Todo eso que nos puede ayudar a nutrir y hacernos como personas más saludables, pero en todo sentido. Entonces, todo eso está detrás de este proyecto también. Si quieres, Carolina. Yeah. So with that quote, I just want to keep in mind, right, that it's known, it's a fact that trauma lives within you, right? Trauma gets stored within your DNA. And then comes this term of sustainability, right? Everyone wants to be eco-friendly now. Now it's like the thing
But you can't be sustainable if you're only being sustainable by not using straw, right? You got to be sustainable with how you are with other people too. You have to be sustainable with how things are growing, right? With your whole environment. It's not just you using one less straw or drinking one less water, plastic water bottle. You have to think about sustainability all around. And this is where Brewing Memory came around. We understand the concept of where we are. We are located and based in the South Bronx, where resources are very, very limited. In the beginning of the pandemic, a lot of people were, for their own benefit, growing guerrilla style. So give me all the seeds that there is and anywhere I can find, and give me all the soil. Yet they forgot about the people, that are in the South Bronx community. So what we did is, I work in a lot of agriculture, so I knew and have a lot of friends up and down the Hudson Valley region. So we connected with them, brought soil to this garden, brought all the seeds, and we started this from scratch. So Brewing Memories was not just a place to share out your traumas, to heal, to share our experience. It was a place to restore this community. It was a place to teach people and give them access to what they deserve, which is soil, green spaces, access to healing spaces, because they are always forgotten. So now with Brewing Memories, right, the concept starts with us starting to share out words and bringing us back to our thoughts, to what is currently happening with you in the present? What brought you to this moment? But also, what trauma do you have? And let's start exploring that. Let's start releasing that, and let's start healing. But as simultaneously, right, it's healing mind, body, and spirit, also healing the floor below us, so the ground, the soils. So absolutely every herb that we use, as you can see, we start from scratch. Everyone that participated in our workshop learned how to plant from seed. And now, as the PowerPoint goes on, you'll see how flourishing everything is. And then throughout, I guess, the workshop, right, I'll teach you why is it important to use certain plants during certain season. Where did this plant come from? So you learn the history of how it traveled and how it landed to the place we are today. Sí, y bueno, lo que estaban viendo son imágenes primero de los talleres de las memorias de las hierbas, y después, como les contaba Carolina, también ella se pudo hacer guardiana de un jardín que estaba abandonado en el sur del Bronx. Vieron algunas imágenes de cómo lucía al comienzo. Esta es una tierra que está llena de plomo, pasa una carretera por al lado, entonces hubo que hacer un trabajo muy grande de cambiar toda la tierra, ¿verdad? Conseguir cajas para poder plantar también en altura, pero la idea que tuvo Carolina fue también hacer una huerta comunitaria, y esas eran las fotos que veían antes, porque además de esas cajas individuales está toda esta huerta comunitaria muy grande, donde hemos estado, ahí ven ahora, porque estuvimos haciendo también una base de cemento para poder hacer una nueva casita para guardar las herramientas. Y todo esto es parte también de este proyecto, ¿verdad? De construir algo, o sea, es como aquí es donde queremos estar, aquí es donde queremos pasar el tiempo, compartir y compartir memorias, que es lo que hacemos también en los talleres de memoria de las hierbas. Y solo para terminar, bueno, sí, queríamos recalcar esta idea de que estamos muy conscientes, ¿verdad?, de que somos individuos, ¿verdad?, somos seres humanos, pero nuestros cuerpos no dependen solamente de otros humanos, ¿verdad? De otros humanos. Es como que estamos radicalmente interconectados, ¿verdad? Y somos interdependientes tanto de otras personas como también del suelo, del aire, ¿verdad? Del agua, de las plantas y de los insectos que también polinizan esas plantas. Y todo esto también nutre la orientación y la forma de trabajar y de hacer documentación de archivos en común. Entonces, tenemos también un sitio web que es archivesincommon.com, ahí se los vamos a compartir después. Es un sitio web bilingüe donde toda la información está en inglés y en español. Perdón. Ok, sí, voy a hablar más despacio. Sí. I'm so sorry, translators. Ok, más despacio.
estaba diciendo, es que me emociona, entonces me pongo a hablar muy rápido. Sí, entonces estaba diciendo que tenemos un sitio web donde, además de documentar todo el trabajo que estamos haciendo en el jardín y con los talleres, se puede encontrar la información de los talleres, o sea, la información de cada planta, los usos medicinales de cada planta, está en formato de audio, está con fotografías, también pensando en las distintas habilidades de las personas. Para personas que tienen baja visión, hay descripciones que pueden ayudar también a ver las fotografías. Y también hay en el sitio web hay toda la información sobre la ayuda mutua que ha hecho La Morada durante el año y medio de la pandemia, y también tiene otra parte que incluye poesía y pintura hecha por Marco Saavedra, que es el hermano de Carolina. Entonces la idea es seguir expandiendo esto, ¿verdad? Vamos a seguir también trabajando en el jardín con esta idea de que estamos interconectadas y que dependemos unas del otro de manera radical. Y estas son las últimas fotitos de las últimas cosechas que hemos sacado del jardín este año. Y de las hierbas, este es el último taller que hicimos hace un par de semanas que queríamos compartir con ustedes, donde se ve realmente como esta idea de archivo también como enterrado en la tierra, ¿verdad? En esta caja de la memoria de las hierbas. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. También nos hace mucha ilusión que habéis venido con Lila, nuestra archivera más pequeña, ¿verdad? Nuestra archivera más joven. Bueno, muchas gracias por compartirnos. Disculpa si no se ha escuchado alguna parte. ¿Está funcionando ahora la traducción en la sala? No está funcionando la traducción en la sala. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. The last part you didn't hear, but now it's working. No, it's not working. Maybe we can check. Porque online it's working. ¿Sí? ¿Ahora sí? Muy bien, gracias. Bueno, pues pasamos a la segunda intervención de esta mesa. Así que vamos a conectarnos en Zoom con Asunción, Paraguay, con Lía Colombino, ahí la tenemos. Ya te estamos viendo, Lía, desde el auditorio. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotras. Desde Paraguay, con Lía, que nos va a hablar del archivo de la profesora Cira Moscarda, ¿verdad? Lía Colombino ha cursado el máster en Museología por la Universidad de Valladolid. Entre 2001 y 2008 fue parte de los seminarios Identidades en Tránsito y Estudios de Crítica Cultural en el Centro de Artes Visuales Museo del Barro, en Asunción, Paraguay, donde es directora de la sección Museo de Arte Indígena. Desde 2009 forma parte de la Red Conceptualismos del Sur y coordina el seminario Espacio Crítica. Es fundadora del colectivo Ediciones de la URA y desde el año 2000 coordina el taller de escritura Abra Palabra. Hola, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Sí, están subiendo un poquito el volumen. ¿Cómo? A ver, ahora ya se te escucha bien, Lía. Adelante. ¿Ahora bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Quisiera, digamos, empezar compartiendo una cuestión que tiene que ver con que el trabajo sobre este archivo es un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y de manera atravesada por los tiempos de las historias propias de quienes estamos trabajando este archivo. Mucha gente estuvo involucrada en diferentes momentos. Es el caso de Sandra González, de Elena Malatesta, de Dea Pompa, de quienes vamos a ver algunas imágenes ahora en vídeo, y de Damián Cabrera, que en este momento, con el cual en este momento estamos trabajando este archivo. Voy a compartir mientras hablo un pequeño material, así espero por favor
que me digan si es que se ve. Y entonces voy a empezar a comentar encima de estos materiales. El caso del cual voy a hablar se llama desalmidonar los párpados, y luego vamos a hablar un poquito por qué, ¿no? Yo fui a dar con este archivo a partir de una investigación, un relevamiento que hice para la Red Conceptualismos del Sur en el año 2009. Había pertenecido a una profesora de arte, un taller de forma, digamos, personal de ella. Ella había fallecido en el año 84, contenía un montón de papeles sin orden, manuscritos, textos a máquina, servilletas, en papeles de caramelo, collage, textos con dibujos, postales, material epistolar sobre todo, y que había sido guardado desde ese año del 84 hasta ese momento, hasta el 2009, por Dea Frisa, alumna de Cira Moscarda. Los papeles guardan la voz de Cira, pero también la otra voz, la de Alfredo Sepe, un alumno de él, y que había incursionado en las artes visuales en el contexto del taller de Cira Moscarda, y que murió muy tempranamente sin haber desarrollado su obra de manera como más profesional. Conocía yo la historia de Cira, una maestra que había llevado a sus estudiantes a cierta libertad creativa en los 60 en Asunción, y Alfredo, un artista del cual sobre todo se recuerda como una genialidad importante, pero también se recuerda lo trágico de su muerte y la incomprensión en torno a su persona. Yo fui a encontrarme con estos documentos en manos de Dea Frisa, al principio sin esperar demasiado, pero luego me había dado cuenta que se trataba de una historia clasificada, no recuperada y enterrada casi ritualmente por Cira Moscarda misma. Hay que contextualizar y recordar que en los 60 en Paraguay se atravesaba un tiempo de plena dictadura que va a durar 35 años, la dictadura de Alfredo Stroessner. En los años en que se aglomera la mayor cantidad de elementos son los 60, es un Paraguay que hay que entender también que no llega a los 2 millones de habitantes, y Asunción, pero el lugar en donde se inscribe este cúmulo de documentos, no llega a las 200.000 personas, un poco más en los años 50 más o menos. Moscarda va a nacer en el año 34 y al poco tiempo sufre parálisis infantil en la columna, cosa que la relega, digamos, y que a ciertas actividades ella se refugia en el arte, en la escritura. Funda en los 50 el Taller de Arte Moderno, un espacio que alberga subjetividades diversas y que desde el 56 es un sitio de desarrollo de la creatividad hasta su muerte. El taller no tenía una especial postura crítica ante la escena local, pero mi lectura le da un poco esa lectura crítica, digamos, mi lectura, la de Damián Cabrera, y luego en conversaciones también con Dea Pompa, que fue parte de este proyecto, siendo hija de Dea Frisa, la depositaria del archivo. En este taller se habría abierto a otro modelo más libre, más lúdico, y privilegiaba cierta espontaneidad creativa no muy común en el medio. Esto dio resultado de experiencias irreverentes en ese momento y experimentales también. Desde su taller se podía acceder, digamos, pudieron acceder a esta manera de trabajo varios artistas, y artistas que van a tener importancia capital, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, inicios también del siglo XXI. Estos van a ser Ricardo Migliorisi, fallecido en el 2019, y Bernardo Krasniaski, fallecido este año, en el 2021, pero también otras figuras, digamos, más periféricas, como la de Alfredo Sepe y la de Juan Manuel Prieto. La figura de Ricardo Migliorisi va a condensar el espíritu del taller de Cira, y su obra es deudora de este espacio en algún punto. Roberto Amigo, un historiador argentino, dice él lo siguiente, a mí me gustaría citarlo porque me parece importante para entender un poco desde dónde este taller fue importante. En la figura de Ricardo Migliorisi esto se condensa. Dice: Ricardo Migliorisi se convirtió en una pulsión. Es un artista sin programa, sin propuesta teleológica. Su obra se consume en el propio acto creativo. Por ello, en su mayor densidad, se desmaterializa y en una mirada total a su producción se afirma como un acto continuo. En el Paraguay estronista, su obra es una excepción, porque es políticamente profunda al ser radicalmente sexual. Eso es lo que dice Roberto Amigo. Para entender nada más la libertad, digamos, que propone este espacio de taller. Cira, que la estamos viendo ahora, acumula papeles que presumiblemente no mostraba a nadie,
junta estos papeles que no son solamente suyos, sino que también son textos y cartas escritas tanto por ella como Alfredo Sepe, quien se encontraba en ese momento internado en una clínica psiquiátrica en Montevideo, en el Uruguay, digamos por el periodo de un año hasta su muerte en el 68. Moscarda muere en el 84, está enterrada en un cementerio, en el cementerio del sur, en Asunción, en un panteón que no consigna su nombre. A mí me gustaría hablar aquí de una deriva, digamos, que digamos, se desprende de la conformación de este archivo y que se podría llamar biográfica. Se enmarca en discusiones surgidas, obviamente, alrededor de los 80. Arfuch trae a colación un poquito esto. Se habla sobre las pertinencias de lo público y lo privado, y un vuelco a justamente cierto interés por subjetividades. Ella habla de mundo de la vida, la privacidad y la afección. Me pregunto yo en qué sentido puede haber una defensa en torno a hacer públicos documentos que fueron escritos dentro del recinto de lo privado. Es una discusión ya que lleva unos años, pero que, digamos, muchas de estas discusiones, muchos de estos papeles se hacen públicos sin demasiada reflexión. En este sentido, traigo a colación una cita ya muy utilizada de Alessi Guattari, pero que me gustaría traer a colación, que dice: el enunciado es siempre colectivo, incluso cuando parece haber sido emitido por una singularidad solitaria como la del artista. La pregunta, digamos, por la pertinencia de que documentos privados vean la luz puede construirse apartando el velo nostálgico o el afán boyerista que puede llegar a tener consigo la operación. Estos documentos, si están acompañados de una lectura que intente escribirlos en cierta posición crítica, daría cuenta de un momento que existe de forma muy, muy, muy endeble en la historia reciente, no solamente del Paraguay, del arte del Paraguay, sino de subjetividades diversas cuyas historias aún no se han levantado del todo en los archivos. Acá hablamos de ciertas cuestiones que cruzan el archivo, como cierta patologización que se ha dado sobre ciertos cuerpos. En este caso estamos hablando de Cira Moscarda y también de Alfredo Sepe. ¿Qué actitudes? También es otra pregunta. ¿Qué actitudes operar para la activación de la memoria en el presente, en lugar de que esto sea un mero archivo de nostalgia? Y en este sentido, a diferencia de la historiografía, los estudios que se realizan desde la concepción de la memoria leen en pasado, aunque sea un enunciado en privado, sabiendo que este es uno de los factores que ha delineado el presente. Lo que estudia no es el pasado precisamente, sino los procesos que involucra este mirar al pasado desde hoy. La activación que se pretende que ocurra a partir del trabajo de estos archivos tiene que ver con la posibilidad de inserción en la narrativa de ese pasado, de episodios que dan cuenta de formas subjetivas que delinearon este presente. Y yo siempre me pregunto casi lúdicamente si la narrativa del pasado se modifica, ¿el presente también? En el archivo hay dos historias menores que hacen memoria. Es una historia de movimiento y ansiosa de fuentes que le han sido sustraídas y que solo pueden actuar como referencia fugaces. Historias muchas veces furtivas, pero no esas a partir de las cuales se hallan como tesoros supuestamente universales, esa cosa que nos vendieron también, que la academia también durante mucho tiempo nos vendió, sino que yo al encontrarme con este archivo y a toda la gente que luego siguió, ¿verdad?, encontrándose con este archivo, de alguna forma me recordaba un poco esa idea de luciérnagas, de la cual habla Pasolini y que trae a colación Didi Uberman. En este encuentro con el papel hay un momento particular que tengo, digamos, ese momento que recuerdo de forma muy clara, y que es que cuando yo abro una plaqueta de poemas que había sido publicada por Cira Moscarda de forma póstuma, de Alfredo Sepe, la plaqueta que se llama Versos de un hippie, que vimos en algún momento la tapa, él en un prólogo que escribe, él mismo dice: fui dejando que el tiempo me almidonara los párpados. En el momento primero de la lectura yo pensé, tener almidonados los párpados es vetarles de su capacidad. La posibilidad que los párpados nos dan de abrir y cerrar los ojos, de ver y de no ver, de descansar la mirada. La pregunta es si estos párpados que estarían irremediablemente cerrados, estarían abiertos irremediablemente,
¿Qué operación se podría llevar a cabo para restituir la capacidad de decisión con respecto a la mirada y restituir su capacidad de cubrir o descubrir los ojos? A su vez, en el Paraguay, el almidón está relacionado a lo limpio. Estos párpados que podrían estar pegados, plegados, también podrían haber sido guardados en su limpieza. Había que desalmidonar los párpados, la operación contraria que hiciera simbólicamente Alfredo Sepe, desalmidonar también las historias de Cira y de Alfredo, desalmidonar mis párpados también para leer papel que incendia, porque guarda una pequeña verdad, como la verdad de una luciérnaga. Y allí empieza a trabajar la idea de desalmidonar el archivo como estrategia de lectura. Hay una parte de la historia de Cira que solo se conoce a partir de estos papeles, hay mucha parte de la historia de Alfredo que se puede leer allí, y con ella es una historia que debe ser colectiva porque ha delineado este presente que se sigue construyendo desde un autoritarismo que nunca se ha ido. La idea de estos documentos como palabra invisible, en parte invisibilizada y hasta a veces censurada, no solo es importante en sí misma, como cuestiones del pasado que pueden ser restituidas en una línea de tiempo, también creo son importantes en tanto pueden ser leídos como un síntoma, el síntoma de los dispositivos autoritarios que han permeado núcleos familiares, que de alguna u otra manera ya se encuentran internalizados en las sociedades. Este síntoma se convierte para mí en una traza, unos papeles que esconden, que guardan algo que quedó de lo que ocurrió, y que se puede llegar a exhumar para dejar suelto algo, un enunciado, un fantasma, algo que no se llegó a completar. El tipo de documentos que guarda este archivo tiene que ver, por supuesto, por contextos poéticos, por un lado, y correspondencia por otro. Una parte son textos poéticos y narrativos, todos inéditos, de Moscarda, y hay algo curioso que no los haya publicado ni que se haya hablado de su publicación, hace que se presuma su pertenencia al ámbito de lo privado. Otra parte son textos poéticos y narrativos de Sepe, y el otro conjunto de documentos contiene la correspondencia, que es una especie de sinfonía escrita a distancia, a dos pulsos. En esta especie de sinfonía se construye un cuerpo, el de ambas voces en conjunto. Sin duda la correspondencia corresponde al ámbito de lo privado. Justamente Leonor Arfuch, en el espacio biográfico, en un apartado que se llama Intimidad y Visibilidad, despliega una lectura sobre ciertos conceptos de Hannah Arendt en torno a estas cuestiones, despliega las ideas de que lo público compone lo social y lo político, y lo privado, lo doméstico y lo íntimo. Sin embargo, acusa un hecho paradójico y dice ella, la esfera de la intimidad solo logrará materializarse a través de su despliegue público. Y es que estas cuestiones se han dado en el espacio privado quizás porque había una prohibición, aquella dada por esos dispositivos que ya calaban al interior del cuerpo social. Yo creo que estos documentos dan cuenta de modelos de vida, como dice Arfuch, ¿verdad? Y sobre todo diversos de la norma de la Asunción de los 60. Es importante recordar la idea de este archivo, de que este archivo trae a la historia canónica ciertos puntos ciegos, ¿no? En un trabajo de discriminación, por supuesto, necesaria de los documentos, para hacer disponible el archivo, que estará en breve a disposición, se ha cuidado el resguardo de algunos. Los criterios son, por supuesto, contingentes, pero mostrar todo no es necesario. A mí, por otro lado, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con la conformación del archivo, que también son muy, muy interesantes, y que de alguna manera yo los leo como este archivo como la suspensión de un duelo por parte de Cira Moscarda por la muerte de Alfredo Sepe, que, que se da, digamos, de forma abrupta en el 68. Cira acoge el archivo que el médico de Alfredo Sepe le entrega a ella en un maletín en Montevideo, y lo integra al suyo propio y lo convierte en uno. Aloja un fragmento de escritura, casi como una operación metonímica, y lo encripta. Yo leo también este archivo con una gran alegoría, ¿verdad? Y que retorna de manera persistente a saldar una cuenta, quizá la de un duelo irresoluble. A Cira Moscarda no le habían permitido hacer ningún tipo de ritual en ese tránsito de la muerte.
hay una deuda, ¿sí? Una construcción fantasmática que no se queda ni se va, y que yo suelo decir que gusta descaradamente de permanecer en los umbrales. En este sentido, este archivo tiene un gusto a vestigio, al decir de Eddie Huberman otra vez, la supervivencia fantasmática de una desaparición. Esta cripta, que yo leo en este archivo una especie de cripta, en donde justamente se suspende este duelo, es invadida por una urgencia presente, hacer público, inscribir en el presente la traza de dos vidas que por su intensidad pueden ser leídas como colectivas. Espero no haberme pasado el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Lía. No te has pasado de tiempo. Igual un poquito de prisa, igual si ha sido, pero aprovecho porque así lo voy recordando en cada intervención, y como muchas que estáis aquí vais a intervenir, nos va quedando, ¿no?, la necesidad de hablar despacio para facilitar la traducción. Igual creo que se te ha podido traducir bien, ¿verdad, compañeras? Muy bien. Muchas gracias, Lía, qué hermoso. Ya, bueno, solo dos experiencias iban apareciendo como líneas comunes, ¿no?, desde experiencias de archivo muy distintas, atravesadas por la vida, y con esas preguntas que se hacía Lía sobre su quehacer, y que también Ángeles ha mencionado, ¿no?, cómo generar el archivo, quién lo genera, cómo se hace, quién toma las decisiones sobre él y quién lanza esas narrativas que Lía se preguntaba, ¿no?, sobre el por qué y cómo hacer público un archivo que tiene que ver con lo íntimo, ¿no?, y cómo ese íntimo está atravesado por lo político todo el tiempo. Vamos a pasar a la tercera intervención y después tendremos tiempo también, un poco ya con las tres en la cabeza, de lanzar algunas preguntas. Y pasamos a Rosemary Greenan. Ahora le estarán avisando para que conecte la cámara. La voy presentando. Ahí tenemos a Rosemary. Rosemary, buenas tardes. ¿Qué tal? Que nos habla desde Londres, desde el Reino Unido, y va a compartir con nosotras la experiencia del archivo Mayday Rooms y su espacio de archivo de memoria de las luchas políticas y los movimientos sociales. Rosemary Greenan codirige el archivo Mayday Rooms. Está interesada en desarrollar plataformas y prácticas de participación colectiva con material histórico. Recientemente ha estado trabajando con, a ver si cómo lo nombro correctamente, 0x2620 Berlín, para crear un repositorio colaborativo en línea de materiales efímeros de política radical llamado leftovers.rs. Gracias, Rosemary. Te dejamos la palabra. Thank you for the invitation to be here. I'm very excited to be here, even if it's online. And thank you, everyone, for organising this. And it's been great to hear about all the amazing archival work people have been doing. So I'm from Mayday Rooms Archive in London, and as part of this presentation, I will talk a bit about our own work, including some of the thinking behind our archival practice and some more concrete examples of projects and practices that we've developed over the time we've existed. I'm going to share my screen quickly. I have a presentation that I will talk over. So. Can everybody see that? Okay, so yeah, I just wanted to, so I'm from an archive called Mayday Rooms in London. We're an archive organising space and educational resource centre in the centre of London. I just wanted to share some of our foundational documents, assuming we were talking about the archives of the Commons. Some of our foundational collections
are the Silvia Federici's collection around wages for housework, and Peter Leinbauer and George Kafentz's collection around Midnight Notes. And all these collections speak to a sort of constitution of the commons and the way we decide to share and build our collective and common resources. And I just wanted to say this before I go into all our work, that this has been very much a guiding principle of Mayday Rooms, is creating commons as an ongoing process, not a final thing, where we hope to develop archival relations between past and future struggles and open up spaces of these within the present. So our archival collection focuses on social struggle, radical art, and acts of resistance from the 1960s to the present. They contain everything from recent feminist poetry to 1990s techno-paraphernalia, from situationist magazines to the histories of riots and industrial transformations. But as I sort of alluded to before, we differ a little bit from more institutional archives. In a way, we do not sit passively on our archival holdings, or indeed think we have a proprietorial claim over their histories. We see ourselves as custodians, committing to countering narratives of historical inevitability and political pessimism with living proof that many struggles continue. And we work around this idea of activation, where we see the potential in historical material and see it as sort of something that is future orientated. And through our work, we hope to open up spaces where these latencies of past and future can meet in productive situations in the present. And we use various strategies to do this. And these include things like developing collective work on archives, collaborative educational projects, informal research that is not confined to the academy, digitization, and online distribution. And all of this we hope to involve many different social movement groups and other actors within the archiving process. This is just some shots of some of the documents within our archive. As I said, it goes from more like workerist struggles to feminist women's liberation movements, abolitionist politics, politics around Northern Ireland, which is particularly poignant in the UK, to anti-globalization protests. So I was going to go into a bit about what the name Mayday Rooms means. Obviously, it is International Workers' Day, May Day. It's also the International Distress Signal. And this kind of cry of emergency was very much when May Day started. It was in the height of kind of austerity in the UK, with many spaces, cultural spaces, political spaces, and also libraries being closed down. So we wanted to rally around International Workers' Day, but also have a kind of allude to this kind of emergency situation that was growing. And we called it Rooms as well, because again, we find that the archive is a sort of social relation, and we wanted to cultivate physical space in which that could happen as well. So the building and the archive is run by a non-hierarchical staff collective, but in collaboration with another collective, which is called the Building Collective, which is made up of trade unions, political groups, anti-fascist groups, design collectives. And these groups help us keep the building open as a resource for people doing organizing and educational work in the present when the archive is not open as well. So by doing this, we hope to, one, create a vital resource in London, where space is always a premium and always scarce for more kind of activist and political groups. But also we wanted to create a political context around the archive, which, and many of the groups who are in this building collective, their politics have a legacy in our archive, or some are sort of politically committed to those particular tendencies as well. And I put up this Midnight Notes
folder here because it says beware the enclosures at the top, and I thought that was good for the Archive of the Commons. So you can see that we have, this is some pictures of our building. To the left, we have a picture of Alberto, who is part of the Cleaners and Allied Independent Workers Union, a union that mainly represents Latin American cleaners and domestic workers in the City of London, doing a kind of archival session with a group of students there. So the building residents are also very involved in the work that we do as well. So I just wanted to go through 3 different elements of the kind of strategies we have developed to work on archives. So we think that it's very important that the people who these histories represent are able to work on archives themselves. So we've developed different sort of public and collective ways of working on archives. Below are examples of some what we call scanathons. We also have more like cataloging sessions where people can come and do this work together. So in the middle, we have a scanathon of a collection called the Lucas Plan, where people learn how to do digitization, do cataloging, but also it's a chance for people to enter the archive, those who might not normally do so, who aren't researchers or do not have paid time to do so, but are interested in that material nonetheless. So we find that doing this work together, even opening up boxes, even reading together, is a real way of opening up these archives of dissent away from individual research practices. We also like to bring this historical material to particular struggles as well. So we've brought archives to the picket lines. We've organised workshops on how to organise rent strikes. We have done, on the left, you have the Justice for Cleaners campaign. We were running screenings and other kind of propaganda making workshops with the material that we hold, and hopefully using that to influence struggles in the present. I just wanted to quickly go through some of the other projects, and I hope from this you can see some of the kind of different strategies or like projects that we and focuses we have. As we said, we have this remit around trying to connect material to contemporary struggle. And this is an ongoing process. Sometimes we get this right, sometimes it's very productive, and sometimes we have to go back and learn things about that process. So these 3 projects I thought were quite interesting. One on the top left is a archive of anti-globalization movement videos, where we worked with a group called the Undercover Research Group, who are trying to track down police spies in activist groups from the 60s up to the mid-2000s. So we used our own kind of archiving practice to build a body of material that can be also used in evidence against the state. So we thought that this was quite an interesting way of using the kind of archiving connections and ways of, again, using material in the present. To the right, we built an archive of housing struggles from the last 10 years in London. This was in a way the first time we went out and really collected material, because usually, because we are embedded within this political context, material is given to us through either informal interactions, or people have used the space for meetings and then they bring their own material. Our collection is now around over 50,000 items, but this was a really sort of more focused effort to focus on housing struggles, which are particularly acute in London. And through this, we were able to link up
many disparate housing groups that might be campaigning around one particular estate or a particular area that might not have normally talked to each other. But through this process of building an archive, we're able to be in contact with each other and kind of link up their campaigns as well. So here we saw the kind of archive as a way of connecting people in the present and mobilizing, sharing tactics, and also looking at the history of the housing movements in London. Finally, we have an ongoing audio project that we have in at Mayday Rooms that is run as an independent collective, but interacts with our archive a lot. And they do audio experiments around the archive, and this can include anything from oral history or using the archive as a starting point for different audio pieces. We're about to launch a piece called Abolition A to Z, which uses our digital archive to incorporate digitizations around abolitionist struggles and an audio piece over the top. So one of the projects that I have been working on is a project called Leftovers, which is a shared collaborative archive of radical political ephemera. And this really influenced a lot of our archiving practice during lockdowns in the pandemic as well. So Leftovers is a digital archive of over 18,000 documents where Mayday Rooms contributes their own digitizations, but there are a lot of other contributors as well. So this is from smaller archives that we have built networks with, to state institutions that we have used sort of data scraping to pull out open access material that we think should be part of this political history. Through this, we have built our own kind of, we've developed our own metadata categories that are based on trying to build connections between documents rather than keep them confined to the archive that they came from or the collection that they have now become. And we thought about doing this because there's a lot of focus on preservation, digitization for preservation. We don't really have the resources to do that. We're a very small organization. So we thought that actually, rather than preservation, we would look at how we can bring together and create networks between these digitizations in order to further disseminate them. So we think that dissemination in a way is standing in for preservation in this case as well. We want this to be, this is completely open access. You can search through all of the documents because they have all been optically character OCR'd, so you can search within the document, and they are all downloadable. And so we're guided by a number of questions, which is how can a digital archive be an active one and not just a repository for documents, but something that is very much can be distributed, can be interrogated, and can be an active resource for contemporary politics. One of the most interesting, I think, metadata fields that we have is that of tactics. So we categorized all the 18,000 documents in terms of the tactics they use. So if you wanted to organize a rent strike in your area, you could click on rent strike and see all the documents which have involved organizing a rent strike in the past. And through this, we will hope to create a sort of very active resource for political campaigning. And we found actually throughout the pandemic that these acts of digitization and bringing material together and in conversation with each other was very key at building networks between smaller independent archives and further helping us disseminate what we think is vital work on social movement history. I think I'll leave it at that.
Muchas gracias, Rosemary. Thank you for having me. Qué potente y qué interesante, ¿no? Y también esa idea de cómo el espacio físico o el poder habitar un archivo y llenarlo con los procesos que estás viviendo genera archivo, pero además lo dota de una significación, de un presente pues muy rotundo. Y me recordaba otras experiencias de archivos del común del pasado y de las que vamos a ir escuchando a lo largo de esta edición también. Entiendo que tenemos también a Lía por ahí, si quieres también abrir tu cámara para que podamos verte. Ahí está, Lía también. Iniciar un poco esta ronda de preguntas, comentarios, reflexiones, interpelaciones varias. De hecho, a lo largo de vuestras intervenciones ya ha habido algunas reflexiones en el Zoom que puedo empezar compartiendo por ahí. Después pasamos la palabra en la sala, si os parece. Había un comentario de Óscar Malta que, bueno, yo creo que es casi, bueno, es un comentario, es una pregunta, es una interpelación, pero muy poética que voy a compartiros y vemos cómo la tomamos entre todas. Dice: quien controla el pasado, controla el futuro. 1984, George Orwell. Nunca hemos estado tan obsesionados con el futuro. Los archivos no parecen resistir el impacto de los eventos de la memoria. El deseo mueve los recuerdos. Recortar y elegir imágenes puede ser un ejercicio de poder. ¿Puede una resignificación de archivos a través de una memoria vigilante, y entre paréntesis Achille M., contribuir a su desanestesia? Nos lanzaba una suerte de preguntas, reflexiones sobre ese ejercicio de poder que los archivos también, ¿no? O que también las archiveras o quienes hacen los relatos a partir de las investigadoras pueden tener, ¿no? En relación hacia esa resignificación de archivos. No sé si alguna de las cuatro queréis comentar algo. Al compañero Óscar. Por aquí a Ángeles, y mira, me parece que después Lía quería también intervenir. Dale, pues empezamos. Óscar, voy a tratar de hablar más despacio ahora para que no darle tanto mal rato a las traductoras. Por supuesto que hay muchas maneras de entender el archivo y las prácticas de archivo. En una definición quizás más imperial, ¿verdad? Y el archivo como en asociación con empresas coloniales, con el Estado también, ¿verdad? Y con estados, ocupa con estados coloniales. Podemos pensar en el archivo como esa operación que también crea el pasado, ¿verdad? Y esto es algo que no estoy diciendo nada nuevo, pero esta idea de que el pasado es algo que ya pasó y que we have to move on, ¿verdad? Pero lo que nos enseñan estas distintas operaciones decoloniales y que tratan de desmantelar esa narrativa del archivo es que el pasado habita en nosotros también y que todo lo que vivimos hoy, ¿verdad? Las desigualdades, la precariedad, el racismo, todo esto es herencia y es legado de ese supuesto pasado que nos habita todavía. Entonces, en esa división temporal hay un aforismo aymara muy lindo que Silvia Rivera Cusicanqui pone en el epígrafe de su libro de la sociología de la imagen, que dice algo así como: mirando al pasado presente, habitamos el presente futuro. O sea, como que no hay una división, ¿verdad?, entre esta división lineal de la concepción occidental de pasado, presente, futuro, no sería tal si la percibimos de otra manera. Y con respecto a las imágenes, eso es una pregunta que está siempre presente, ¿verdad? ¿Cómo editamos, por ejemplo, en el caso específico de archivos en común? Ha sido muy difícil en realidad resolver esta pregunta. ¿Qué fotos compartimos? ¿Qué documentamos? Tenemos muy claro que no documentamos lo que pasa en los talleres, lo que se comparte a viva voz. Hay una oralidad que sobrepasa lo que podemos compartir, ¿verdad? O documentar. ¿Para qué vamos a guardar esa oralidad? Hay cosas que tienen que quedarse entre nosotras, en la intimidad de ese espacio.
Lo que documentamos es ese trabajo, ¿verdad?, de arte que se va haciendo en los talleres. Tratamos de enfocarnos siempre en las manos, de no fotografiar muchas caras, aunque a veces las personas también quieren que las fotografiemos, ¿verdad? Quieren estar presentes ahí como con su trabajo. Pero por supuesto que estamos muy conscientes de que lo que nosotros mostramos aquí y lo que subimos a la red es una selección, es un corte, hay una curaduría ahí, ¿verdad? Y eso es algo inevitable. Yo creo que lo importante es estar conscientes de eso, y estar conscientes de la narrativa que uno está creando. Lo mismo con el video. Y quiero agradecer aquí a Pedro Cabello, que también es parte de Archivos en Común y que editó ese video que vieron de 3 minutos. Y tenemos horas y horas de documentación del jardín, de los talleres, de la ayuda mutua. Y de nuevo, la misma pregunta, ¿qué mostramos? ¿Cómo lo mostramos? ¿Verdad? Entonces, la verdad es que no tenemos respuesta, es como un trabajo en proceso y vamos trabajando sobre eso. Pero gracias. Gracias. Lía, ¿tú querías también aportar ahí? Gracias. Sí. Bueno, la cuestión de bueno, pasado, futuro, presente, ¿verdad? Yo también utilizo mucho una frase que es en realidad de una obra literaria de Faulkner, que es Requiem for a Nun, ¿verdad? Y dice que the past is never dead, it's not even past, ¿verdad? El pasado no ha pasado, no está muerto, ni siquiera ha pasado, ¿no? Porque ese pasado nos delinea a nosotros en un presente, y si ese presente no logra leer diferentes ciertas cuestiones, el futuro va a ser tan horrible como hoy, ¿no? Entonces, como el hoy. Entonces, bueno, yo creo que sí hay cuestiones que yo creo un poco como las películas, ¿no? Estas películas ridículas en las que alguien va al pasado y cambia algo del pasado y entonces el presente se vuelve a reconfigurar. Yo quizás muy estúpidamente creo en eso, quiero creer en eso, elijo creer en eso, porque si no, ¿a dónde vamos, no? Entonces, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que siempre hay juegos de poder. Ahora, como dijeron recién, ¿verdad? Obviamente no podés zafar de eso muchas veces. Entonces, lo que hay que estar consciente de que uno está moviendo unas fichas, de que uno está eligiendo poner ciertas cosas y eligiendo no poner otras, pero sí quizás abrazar una suerte de contingencia en esa elección, de que mañana pueden ser otras cosas las que se muestren y otras cosas las que no se muestren en un juego de pliegues y despliegues, ¿no? Entonces, obviamente hay una elección y me puedo equivocar, y la puedo estar, no, digamos, no quiero decir malas palabras, aunque yo no creo que haya malas palabras, pero bueno, la puedo estar matando de alguna manera, pero bueno, es una elección que se hace, ¿no? De hecho, este archivo que yo trabajo, por ejemplo, hay muchísimas cosas en juego, hay un montón, justamente, no solamente son la vida de estas dos personas que ya no están, entonces, ¿qué derecho tengo yo a, etcétera, etcétera, etcétera? Por supuesto, ¿qué derecho tengo yo? Y la verdad es que no lo tengo. Estoy haciendo un trabajo que quizá es irrespetuoso, pero tratando de serlo, ¿verdad? Tratar de, yo siempre yo siempre digo, yo traté de hacerme amiga de estos dos muertos. Y por supuesto acercándome también a sus familias, no es tan fácil a veces, hay que, digamos, pero yo juego a eso, es un juego, yo lo trabajo desde ese lugar más lúdico, pero es que si no eso queda ahí y nadie lo conoce, y sobre todo a mí me da la sensación de que yo necesito que otra gente se identifique con estos dos muertos. Que otra gente se identifique con estos muertos y que los haga también sus amigos y que diga, mira, gente antes que yo vivió de una manera en este lugar tan desagradable para este tipo de subjetividades como lo es el Paraguay. Un lugar realmente donde no había posibilidad de inscripción de estas personas. Entonces, claro que para mí el futuro... a mí el futuro no me importa, y esa es una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que a la gente le suele sonar feo, pero a mí el presente es el que me importa, porque yo creo que si hay un presente, automáticamente hay un futuro.
Y ese es el presente que hay que cambiar y que después se va a configurar en ese futuro. Y yo creo que este archivo, por ejemplo, como tantos otros que están, como los que comentó Rosemary, como lo que comentaron las chicas antes, ¿verdad? Es justamente la construcción de eso en el presente para que después se convierta, ¿no?, en ese futuro, y ya se verá lo que se hace después con eso. Gracias, Lía. Rosemary, no sé si tú quieres incidir aquí o pasamos a otra, como quieras. I had a couple of thoughts, and one was that this relationship between past, present, and future does not need to be so prescriptive. I think sometimes the past can, the present reflects on the past and vice versa, and this is always future orientated as well. So it's not just what we can learn from the past, but what the past can also learn from us. And we think that we, at Mayday Rooms, we keep very close relationships with a lot of our archival depositors, because our archive mainly covers the 60s onwards, so people are not necessarily, a lot of people are still alive. And so we facilitate these more intergenerational conversations with our depositors as well. And that doesn't mean that they are the authority on their collection, but these conversations can be also very productive, because a lot of political struggles and organizing are also based on a kind of immediacy as well of particular campaigns, things like that. So these intergenerational conversations of things that might be forgotten, or different political tactics, tendencies, strategies that have gone out of memory, this can be very useful in reviving particular approaches as well. Rosemary, muchas gracias. Hay una pregunta de Yajaira Saavedra para Archives in Common Panelist, que yo voy a aprovechar para reformular a las tres, porque dentro de este, bueno, habéis atravesado, ¿no?, desde experiencias muy distintas. Creo que la pregunta es perfectamente válida y para las tres experiencias. Bueno, ya decía, can you please talk about, ¿podéis hablar de alguna de vuestras, your contemporary mutual aid activism context? Que yo reformularía quizá un poco sobre si desde las tres experiencias podéis hablar también de cómo se ha atravesado la experiencia pandémica. Por ejemplo, veía imágenes, ¿no?, ahora que estamos volviendo a encontrarnos en los espacios y a hablar de los procesos en los que estamos implicadas. Yo misma el otro día, claro, vemos las imágenes de lo que hacíamos antes de la pandemia y realmente, ¿no?, en el momento mismo ya te das cuenta cómo esas condiciones, esos modos de estar han cambiado, y eso implica muchísimas cosas. Entonces sería un poco cómo se ha atravesado la experiencia pandémica y quizá centrándonos un poco en esa idea de apoyo mutuo y de cuidados desde las experiencias de archivo, ¿no? Cómo atraviesan vuestra experiencia con ese archivo, tanto en Mayday como el trabajo de Lía, ¿no?, que es más acotado, ¿no?, a esa experiencia y quizá más solitario en cierta manera, ¿no?, o digamos menos abierto a procesos tan públicos o tan complejos como los movimientos de los que nos hablaba Rosemary. Y bueno, vuestra activación a partir de ese jardín y de ese huerto como espacio de encuentro. Si podéis hablarnos un poquito en este archivo vital y archivo en pandemia que ha atravesado por ahí estas nuevas condiciones de vida. Okay. But I want to first start off with, right, bringing us back to the South Bronx. We were already living in a pandemic within a pandemic, right? I mentioned the high asthma rates. I mentioned the high incarceration rates. I mentioned the lack of food access, right? That we're living in a food apartheid here in the South Bronx. So this pandemic was just another bring it on to us, right? Because we already have been experiencing this kind of, you know, lack of help, lack of everything, lack of resource.
And then I feel like, Archives in Common help bring out to life, that it's not just the pandemic that's currently happening in the South Bronx, but it's a whole bunch of things that are within that same network happening. Like even, las condiciones de nuestro suelo, right? And documenting that, right? How lead poisoning, we can't even eat something that we grow from their own soil. And bringing out that, yeah. Solo para agregar un poquito a eso también, porque, y saludos para Yajaira que hizo la pregunta, muchos amores a Yajaira también. Hay ahora, por lo menos en Estados Unidos y en muchas partes, ¿verdad? También como esta especie de moda de la ayuda mutua. Muchas organizaciones que han estado también cooptando la misma noción de ayuda mutua y sacando, es que esto es horrible, pero sacando recursos de estos activismos que nacen como de las comunidades, ¿verdad? Y disfrazando esta especie de marketeo, porque, y esto también pasa en el sur del Bronx, y estábamos hablando hoy día también con las compañeras cómo pasa aquí en Lavapiés, ¿verdad? La gentrificación en el sur del Bronx es brutal. Hay una especulación inmobiliaria, están desplazando a las personas, sacándolas de sus departamentos en un momento donde supuestamente no se puede echar a las personas de sus departamentos. Todo esto para poder también convertir ese suelo contaminado en grandes edificios, ¿verdad? Entonces, en este movimiento, las empresas se alían con organizaciones sin fines de lucro, se montan unas páginas web y dicen que están haciendo ayuda mutua, reparten 3 cajas con alimentos súper inadecuados o con alimentos que ni siquiera son frescos, ¿verdad? Como con conservas. Y alimentos expirados también, porque la morada también recibía de estas donaciones, ¿verdad? Expiradas. Entonces hay también como una cooptación de la misma noción de ayuda mutua, y parte del trabajo también ha sido movilizar eso, ¿verdad? O sea, denunciar a esas organizaciones falsas que no están haciendo ayuda mutua, sino que han encontrado otra manera de profitar, o sea, de aprovecharse de esta situación pandémica para poner una linda imagen y hacer otro tipo de negocios también. Y usar por lo menos el espacio de la platea, la plataforma que nos da la universidad y CUNY, ¿verdad? La Universidad de la Ciudad de Nueva York, para poner estas discusiones también en plataforma, porque de nuevo, la academia y personas que están dentro de la academia y que piensan que están haciendo como una buena obra, se vinculan con estas organizaciones porque son las que tienen más acceso. Entonces después todos están haciendo ayuda mutua de pronto, ¿verdad? Pero al poner como personas activistas y que están ahí como desde las bases, ¿verdad? Desde los territorios, haciendo activismo y ponerlos en estas plataformas donde mucha gente también tiene acceso a estas discusiones, y es darse cuenta de que no todo es tan lindo, pero que hay organización y activismo y resiliencia, y que no se necesitan de estas como organizaciones como sin fines de lucro para sobrevivir. Entonces hicimos una conversación donde estuvo Carolina, Yajaira y también otras activistas de otras redes de ayuda mutua en el sur del Bronx, y usando la plataforma de la universidad, pero para que ellas mismas pudieran exponer estas denuncias y comentar lo que estaba pasando en el Bronx. Y después recibí como algunos comentarios de colegas, profesoras de otras universidades, de Columbia University, de NYU, decían, ¡ay, qué bueno todo! Decía, pero tanta amargura también, como tanto, de repente sonaba con mucho resentimiento en contra de las organizaciones no gubernamentales, y es como, ¿cómo no va a haber resentimiento si se están robando? O sea, no es resentimiento, es simplemente denunciar, ¿verdad?, un daño, porque hay mucho daño ahí también. Entonces quería como contextualizar eso también, ¿verdad?, como la ayuda mutua, que es algo muy necesario y muy importante, también es cooptado en este momento, ¿verdad?, que todo se capitaliza y que todo como que se puede. Entonces hay como que siempre estar muy atento de con quién uno está trabajando y cómo está trabajando. Ahora entiendo las comillas. En el chat ponía, ¿no? Some of your contemporary mutual aid activism context. Gracias, gracias por compartir eso. Bueno, también, ¿no?, entiendo que en Estados Unidos se complejiza, ¿no?, y el nivel de superestructura capaz de cooptar todas esas iniciativas vamos, está en un nivel superior. Lía y Rosemary, sobre atravesar las condiciones pandémicas.
No, creo que lo que Aquila y Carolina están hablando es obviamente lo que pasa en proyectos que tienen más que ver con un instante, un momento, eso que atraviesa y que les atravesaba ya antes, como decían, ¿no? En mi trabajo, en este trabajo en el cual que yo estoy presentando, la verdad es que este es un trabajo larguísimo, y porque justamente se trabaja en los momentos que no están destinados al trabajo, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace por fuera de los tiempos. Entonces, claro, la pandemia no lo, digamos, no lo tocó de alguna forma. Entonces, me gustaría darle la palabra nomás a las otras participantes. Ok, Rosemary. Yeah, I mean, our work changed dramatically during the pandemic. I think you probably got from my presentation that we have a very sort of social and active relationship with our archive and our building. So many of the groups that I talked about, trade unions, other kind of political organizations, went and did work in their communities or for their members, or a lot of the groups in our building represent cleaners who were obviously being highly exploited and doing much more like dangerous work within the pandemic as well. So a lot of those groups went off and did this and still used sometimes the building as a base to do that. Our archive closed down for many months. But we launched a project which we thought was, we really wanted to record this experience, especially experience where most people are in isolation as well. And we have this project called Pandemic Notes, which uses the kind of more Italian operismo methodology of workers' inquiry to look into modes of organizing, the composition of work, of organizing during the pandemic. And so we asked for contributions, more like diary entries, audio recordings, and things like that, around people's experience of working and organizing within the pandemic. And this has been brought together recently in a workbook that you can look at on our website as well. So it looks at kind of community responses, state responses, and we hope that this would be a tool of like learning from these experiences to change the way that we are and maybe organize in the future as well. So we've and the responses that people submitted are also part of that as well. So we wanted to create a kind of more, an archive of those experiences rather than of like campaign material or something. Also, the digital archive in a way helps us facilitate different kind of ways of building relationships between different archives, different groups. We did a lot of online workshops, things like that during the pandemic. De acuerdo, muchas gracias, Rosemary. Tenemos 2 preguntas más en el Zoom, pero bueno, me gustaría también preguntaros si alguna de las que estáis aquí en la sala tenéis alguna pregunta, comentario, interpelación. Allá, mira, mi compañera aquí en el fondo te acerca un micro. Hola, gracias por las presentaciones. Más que una pregunta es un comentario. Yo soy historiadora y es muy interesante pensar el tema de los archivos en común, porque a mí me parece que fundamentalmente, no es que lo diga yo, sino que es algo que ya se ha discutido, disputan el pacto de verdad, digamos, sobre el relato, sobre quiénes escriben la historia. Ha sido el Estado quien entendió que había que archivar para contar su memoria histórica, y luego ha sido la academia, incluso desde monolingüismos progresistas, que también de alguna manera reprodujo esa manera de construir relatos. Entonces, yo que
que estoy interesada en los archivos en común de las memorias disidentes, entiendo que nuestro desafío como digamos, potenciadoras de esas experiencias es pensar sobre la fuerza metodológica de esos archivos en común. Es decir, la posibilidad de construir otros relatos que escapan a los monolingüismos. Y entonces, de alguna manera, disputar también a la academia, por más progresista que ésta sea y por más herramientas epistémicas para pensar sobre el pasado que tenga, que no tiene, digamos, la capacidad de construir los relatos del común sobre los pasados, sobre los presentes. Y bueno, quizás los relatos históricos sean derivas, pero muchas. Entonces, me parece interesante, digo, de la fuerza metodológica de los archivos en común. Metodológica y epistémica, claro. Nada, eso. Muchas gracias por el aporte. Sí, claro, por favor. Sí, gracias por esa reflexión. Y he estado pensando mucho sobre eso también, conversando, por supuesto, también con las otras colaboradoras de este proyecto. Porque, por ejemplo, la tendencia de la academia, y voy a hablar solamente de este caso particular, ¿verdad? En Estados Unidos, en Nueva York, bueno, la tendencia a la historia oral, por ejemplo, ¿verdad? De reunir testimonios, o sea, y tenemos como, pensando en poblaciones migrantes, poblaciones indocumentadas, que están, por un lado hay como una invisibilización en el sentido de que son poblaciones que siempre están dejadas fuera de todo tipo de reparto, ¿verdad? De derechos, de recursos, de becas, o sea, el mismo restaurante La Morada, como parte de sus dueños, algunos son indocumentados, hay muchas becas a las que no pueden postular, pero tampoco pueden postular a las becas que son para indigenous peoples en Estados Unidos, porque si bien es una familia mije, no es una familia de una etnia indígena reconocida como tal dentro de Estados Unidos, o sea, ahí hay otro marco, ¿verdad? Entonces uno siempre está como ahí al medio. Pero entonces cuando se vienen a recoger estas historias hay una sobrevisibilización porque hay un solo tipo de relato que se quiere rescatar, ¿verdad? Que puede ser el relato del sufrimiento, de la discriminación, o el relato ya abiertamente racista, o sea, los migrantes son delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, también un esfuerzo o una de las preocupaciones de Archivos en Común ha sido no reproducir eso, por lo menos, o sea, no reproducir esa violencia, pero tampoco reproducir esos mismos lugares comunes, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, hemos optado por no hacer historia oral, o sea, no hay testimonios. Esa es otra, o sea, ya hay universidades, ya hay proyectos haciendo historia oral de activismo en pandemia, pero hemos optado por esta cosa un poquito más quizás caótica y en términos de cómo se muestra, ¿verdad? Porque también ninguna de nosotras es archivera por profesión o por expertise, digamos. Entonces estamos armando el website, por ejemplo, y todavía estamos viendo cómo catalogamos la información, cómo vamos ordenando esta memoria de esta construcción que estamos haciendo, pero a la vez tratando sí de usar otras categorías. Por ejemplo, dentro del website hay una categoría que es solo plantas y vienen como, ¿verdad?, las plantas con sus fotos y los usos de acuerdo a las clases que da Carolina, y usar la educación popular como principal metodología también. Y vinculado a algo que mencionaba Rosemary antes, como que ha sido fundamental la relación intergeneracional. O sea, en estos talleres hay niñas, hay abuelas, hay jóvenes, entonces quizás para las jóvenes la cosa de las plantas es algo súper nuevo y como ¿verdad? Como la moda, plantar, tener la mentita. Para las vecinas más como adultas es recuerdo, es como algo que ya lo vienen haciendo hace décadas, pero ahora lo pueden compartir con sus nietos. Entonces es muy lindo también eso que se produce ahí. Y vamos, sí, lo vamos pensando, pero es algo que como que metodológicamente es una preocupación que está presente, por supuesto. Y Carolina. Yeah, I just want to add, like, one of the main highlight, and Angeles made it clear, is that there's not one expert in the room. This is community science. This is community-based. We're all doing this together. I am not the expert. I am not the leader. We're building this together. Yeah. Gracias. Es muy bonito.
bonito ese relato, ¿no? Como desde esa orientalidad que además el jardín y la tierra y el removerla juntas te permite acuerpar. Teníamos también, bueno, un par de preguntas. En realidad, ahora mismo estabais incidiendo en una de ellas que iba dirigida a Ángeles y a Carolina desde el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Dice, el proyecto es maravilloso y quedamos deseosas de saber más sobre el proceso archivístico que llevan adelante para documentar todo lo que hacen. Además de los registros fotográficos, ¿qué otro tipo de registros tomáis? Y sobre sus gestiones como archivos, ¿desde dónde obtienen los fondos para mantenerlo, para continuar el proyecto? Sí, en Espera un principio... segundín, a ver, ahora, es que tarda un poquito. Ahí. Bueno, lo de los fondos siempre son limitados, pero hasta ahora todo esto ha sido parte de, como mencionaba Sara al principio, yo obtuve una beca a través de nuevo, las contradicciones de la universidad neoliberal. Trabajo en una universidad pública, soy profesora ahí y puedo acceder a la filantropía que apoya a la universidad pública. Entonces Mellon, que es como una fundación gigante tipo Ford, Fulbright, tiene becas de humanidades públicas, se llaman, para hacer proyectos de investigación colaborativa donde uno supuestamente tiene que tener objetivos de investigación, ¿verdad? Y como procedimientos. Y yo postulé con un proyecto diciendo no tengo objetivos de investigación y no quiero investigar, sino que simplemente quiero tratar de apoyar iniciativas. Yo, porque llevaba años siendo voluntaria en cuestiones de apoyo a migrantes, donde uno siempre está trabajando sobre la emergencia y, ¿verdad? Y las deportaciones y eso, y había como un trabajo de trauma y de memoria que estaba ahí como sin poderse resolver porque no hay dinero y porque no hay tiempo. Entonces pensaba que podía hacer algo vinculado con eso. Y salió la beca, pero después llegó la pandemia. Y yo ya llevaba un tiempo trabajando con La Morada, entonces ahí surgió la idea, dije, bueno, tengo este dinero y podemos hacer algo durante 2 años, pero me gustaría que fuera... Yo no tengo ninguna idea, o sea, es como qué podemos hacer juntas, ¿verdad? Y ahí en viajes, conversando, confabulando, van saliendo todas estas ideas. Entonces todavía nos queda dinero para seguir haciendo cosas. Cada vez que hacemos algo, pagamos honorarios. Carolina, cada vez que facilita un taller, recibe un honorario por ese taller, por estar aquí también. O sea, como que la beca ha logrado financiar muchas cosas de a poquito. Incluso, por ejemplo, pagar el sitio del website, pero a la vez, como estamos haciendo todo nosotras, es muy precario todo. O sea, yo diseñé el website y como que yo no soy, o sea, soy profesora de literatura, hice como un tutorial de WordPress por YouTube y viendo ahí cómo armaba esta cosa. Entonces, bueno, cuando se acabe cuando se acabe esta beca el próximo año, igual ya hemos ido ingeniándolas, por ejemplo, y con el jardín, como cada una tiene sus capacidades, ¿verdad? Yo sé escribir becas, entonces he postulado algunas becas para ganar plata para el jardín, entonces ganamos una platita que con eso construimos una casa, y así como que nos vamos arreglando. Pedro, que es estudiante y también le gusta la documentación y el documental, él hace los videos, y así, entonces nos vamos a ir sosteniendo y como por lo menos yo he dejado muy claro en la universidad que la beca no determina el proyecto. O sea, Archivos en Común ya existe y tiene una vida por sí mismo y no va a terminar cuando se acabe esa beca Mellon, sino que seguiremos trabajando y seguiremos buscando aportes filantrópicos, lamentablemente, ¿verdad? O de becas de la ciudad que se puedan ir consiguiendo para mantener el trabajo del jardín. Esa es como la parte más económica. Y la parte del archivo todavía lo estamos pensando. O sea, por ahora hemos documentado con fotografía todo el proceso de los talleres, que es lo que hablamos aquí, ¿verdad? Y hay audios también de las clases que da Carolina. Entonces, si alguien no puede ir al taller y tiene posibilidad de acceder a la internet, pueden casi que tomar el taller escuchándolo. Solamente las partes de información, todas las partes de memoria y recuerdos, eso no lo documentamos nunca. Hay videos también sobre eso, pero hay toda una parte del website que es muy importante y que es la que Yajaira, que es hermana de Carolina, ha estado trabajando más. Hemos hecho como una línea del tiempo de toda la ayuda mutua que hizo La Morada y con conteos de las comidas que han repartido, toda la ayuda que han recibido, todas las organizaciones y grupos que colaboran también en estas redes de ayuda mutua, porque La Morada ha repartido toneladas de comida fresca desde que comenzó la pandemia.
miles de almuerzos cada día, y era muy importante tener un registro de eso también para que ellos puedan después postular a becas usando esa información. Entonces, eso es como otro archivo aparte que está como dentro del website. No sé si. And then, right, we hinted out of how intergenerational it is, right? All the workshops we do, all the archiving we do, and specific to brewing memories, right? All of the classes I teach, because it's intergenerational, you ask Lila right now, what would happen if I drank a mint tea? Why would I use this lavender? I can't fall asleep. What do you think I should do? So this is already, developing her memory, and she's gonna be able to share out. If she's a 3-year-old that can share that back to me, imagine how much more she could share out as she grows, and vice versa with, the elders that come to these workshops. And if something that, yes, the beca se va a acabar, but if something that was proven times and time again via La Morada, via Artists in Common, is that donde come uno, come todos. So yes, even if our scholarship expires, we know we're going to be able to continue because we are going to continue to mobilize via our community needs. Gracias, chicas. Y ya van quedando muy poquitos minutos. Hay una última pregunta de Yarinés Suárez para las 3 experiencias. Me encantaría saber cómo manejan desde cada uno de los proyectos la preservación y proyección futura de estos archivos en el tiempo, más allá de la virtualidad, digitalidad. Que bueno, también estabais un poco contestando. Entonces voy a pasarle la pregunta ahora a Rosemary, y porque también igual si podrías compartirnos un poco cómo os ingeniáis para dar sostenibilidad al proyecto y al espacio también. I suppose a very simple answer to that would be the sort of cultivation and support of successful struggles. This is how we see our work moving into the future, is that we are part of a movement, and so and we give weight to that history or that tendency, but the future is very much with different political struggles and movements within not just the United Kingdom, but beyond that. So that's not a very preservation thing, but I think it maybe speaks to the idea that we built this archive to show that the struggles continue and have historical weight and are still important. In terms of, I suppose, we also are not trained archivists at all. None of us have archival training. This can also be, I think, a blessing in some ways. This isn't to devalue archival training, but it means that you can maybe think through things in a different way as well. So I said before that preservation for us was also, we'd focused on dissemination rather than preservation, and that's not just in a digital realm as well. I can never remember who said it, but I think it was the Anthology Film Archive in New York said that the best way to preserve a film was to screen it. And we really, I think, try and do that as well. We want this material to be used to access, and in a way that is a sort of future orientation towards preservation as well. Lía, sí, adelante. Sí. Bueno, como esto es el archivo del cual hablé está en manos de una persona, este archivo sigue en manos de esa persona, lo que como proyecto, el proyecto que se llamó Desalmidonar los párpados de Ediciones de la URA, que es un colectivo de personas, que tampoco somos archiveros ni nada de eso, pero sí personas interesadas en el ámbito del arte y la literatura, la música también. Lo que hicimos fue digitalizar el archivo, o sea, primero limpiarlo. Ese trabajo lo hizo Elena Malatesta, que sí es una persona que trabaja profesionalmente en la conservación del papel, y lo trabajamos también poéticamente, porque la idea era acariciar un poco ese papel, darle unos mimos, ¿verdad? Guardarlo de forma
de la forma que tiene que ser, con todos los aditamentos necesarios, dotarles de cuestiones adecuadas por el tema del ácido y todo eso, y devolverle, y digitalizarlo, perdón, y volverlo a su lugar, que era la casa de esta persona. El archivo está en manos de entre Dea Frisa y Dea Pompa, que son madre e hija, y bueno, está ahí. Nosotros lo que le dotamos es de todo el abrigo, digamos, que necesitan esos papeles. Ahora, nosotros tenemos el archivo digitalizado y como dijo Rosemary, la idea es justamente ponerlo, sobre todo algunos, parte de ese archivo, en cierto dominio público. Esto va a estar en Archivos en Uso, que es un repositorio de la Red Conceptualismo del Sur, para que justamente otras personas lo puedan revisar y tomar para lo que sea, ¿no? O sea, esa es un poquito la idea. Perdón, ese trabajo se hizo por supuesto con un apoyo, en ese momento se hizo con el Centro Cultural de España de aquí de Asunción. Fue por supuesto un apoyo pequeño, que así como hablaban también las demás personas, son apoyos pequeños que se estiran, y que de repente hay gente que está haciendo lo que no tiene que hacer, un poco también de la forma que se puede hacer, ¿no? Así como alguien hace una página web, o otra persona, bueno, escanea, saca fotos. Me encantó lo del Scaneton, voy a robarlo, me parece súper interesante. Así que nada, se hace lo que se puede, digamos. Y ahora sí hubo un apoyo de la Red Conceptualismo del Sur para la parte de orden, digamos, de ese archivo que se va a subir a archivos en uso. Y va así por etapas, como por fases. Qué bueno, Lía, muchas gracias. Nos alegramos mucho de que el archivo de CIRA vaya a estar en la plataforma Archivos en Uso, que la Red Conceptualismos del Sur viene desarrollando, también en colaboración con el Museo y de Digitalización de Archivos, que podéis cotillear en estos días, porque seguramente tendremos oportunidad de hablar de ella de nuevo. Muchas gracias a las 4, desde aquí, desde el museo, desde Londres, desde Asunción. Esperamos, Lía y Rosemary, que sigáis con nosotras estos días allá en el Zoom, que podamos seguir cruzando estas preguntas y estas reflexiones. Y ya voy a cerrar porque vamos un poquito tarde con la siguiente mesa. A ver si me estoy enterando bien y me dan por la chuleta, porque bueno, la complejidad técnica. Ahora ya no vamos a estar en el Zoom, sino que vamos a estar en el YouTube de la Red CESUR, y desde allí es desde donde se va a emitir la siguiente mesa. Vamos a dar 5 minutos de descanso. No, perdón, sí, también vamos a estar en el Zoom, me lo acabo de inventar. He leído rápido. Vamos a estar en los dos canales. Y volvemos en 5 minutos para poder ver aquí juntas la mesa de Rosario. Muchas gracias.